Ayer se frustró la sesión que estaba prevista. Por un diputado. Sí, y bueno, y lo tenemos a Nico, que siempre nos cuenta estas cosas y nos dice y nos da su opinión, que es tan valiosa. Nico, candidato a presidente, en el 2015, en el 2019, por lo tanto, su palabra tiene mucho valor. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, se volvió a frustrar la sesión ayer, ¿sí? Sí, ayer había una sesión convocada por el PRO, también por La Libertad Avanza y el bloque radical de Loredo. Sí. Por el tema, por un lado estaba el tema ficha limpia, el otro tema era reincidencia y el voto extranjero. Te digo, o sea, acá se muestra a las claras, como se vio en el fallo contra Cristina, que condena a Cristina Kirchner, una doble vara de la justicia, ¿no? Es decir, por un lado Macri absuelto de todas las causas en las que estaba involucrado, como la del Correo. Sí. Por otra parte, los Caputo, que estafaron a la Argentina con el tema de la deuda. Los Sturzenegger, que también fueron en su momento imputados por el megacanje, el fraude de la deuda en el 2001. Bueno, tantos otros, y los grandes empresarios, ¿no? Que son los que se supone que son los que pagaban las coimas. ¿Me dejas contarte algo? Que no sé si lo sabes y si no te lo cuento. Ale Cacaz era diputado, ¿sí? Ahora ya no lo es, creo que es el secretario del bloque, está con De Loredo. Sí, secretario de Loredo, y ahora va a ser funcionario de Sturzenegger. Ah, eso te quería contar. Te quería contar que va a ser funcionario de Sturzenegger, ¿sí? Sí. Entonces lo leí ayer en un artículo. No, pero me lo acaba de confirmar. Me dice, Alberto, es decir, me parece, acá hay un lío con el gobernador, los radicales, ¿sí? Y sobre todo de ese sector, y en San Luis, digo, ¿no? Entonces me dice, me parece inconveniente que hablemos ahora, pero después que asuma, lo hacemos con gusto. Es decir, digo, ¿me entendés? Y bueno, nada, después estuve recabando información, está confirmado esto. Parte del sector de Loredo, ¿sí? Se va con Sturzenegger, es decir, se va con La Libertad Avanza, es todo un tema ese, ¿sí? Es parte del radicalismo. Claro, pero bueno, o sea, eso... No nos sorprende porque ya tuvieron una actitud entreguista o reivindicatoria en otro momento. De colaboración. De colaboración, exacto. Casi diría, el ajuste de sumisión, diría yo también. Claro, sumisión y de colaboración permanente con el ajuste de Milei desde que asumió, ¿no? Recordemos la ley base, el tema del decreto 7023, que todavía sigue vigente, a pesar de que el Senado lo rechazó, la Cámara de Diputados no lo trató, porque en gran parte hay un sector, como es este bloque radical, como es el PRO, los gobernadores, etcétera, que lo están bancando, ¿no? Como todas las otras medidas de ajuste que se llevaron adelante, el tema del veto a los jubilados. Yo te pregunto, Nico, ¿cómo se vuelve de esto? ¿Cómo se vuelve? Es decir, yo a vos te tengo identificado con la izquierda, ¿sí? ¿Cómo se vuelve si mañana me dicen, voy a poner un ejemplo cualquiera, no, Nico ahora está con Macri? ¿Me entendés? Yo le voy a decir, no, imposible, ¿me entendés? Algo de convicción tenemos que mantener, hermano, porque si no está todo... Claro, Alberto, pasa que, bueno, vos ves estos pases que se dan, bueno, lo vimos con el tema de los radicales peluca, pero también hay peronistas peluca, digo, porque desde el arranque del gobierno de Milei, los que habían apoyado a Massa, o algunos que estaban en el bloque de Unión por la Patria, se desprendieron y fueron el bloque, digamos, de los gobernadores, como por ejemplo los diputados de Salta. Sí, Jalil, ¿me entendés? Jaldo fue y sigue siendo clave, digamos, allí para lograr los votos que necesita en la Cámara de Diputados. Después también el gobernador de Catamarca, como vos mencionás, que sus diputados aún permanecen dentro de Unión por la Patria, los otros están por fuera. Los diputados de Misiones, que si bien no son de Unión por la Patria,
ellos apoyaron también a Massa en el balotaje. Bueno, y podríamos seguir hablando de los senadores, pero entonces, obviamente, la izquierda está lejos de eso por la coherencia, digamos, que nos identifica, ¿no? Pero es verdad que vos ves esto que pasa con Alejandro Cacaces, y bueno, va a estar el gobierno de Milei. No extraña porque vos tenés los radicales que le han bancado todo esto y le han bancado los vetos. O sea, a ver, bancar un veto a los jubilados, como el veto a una ley que le daba 15.000 pesos de aumento, que es irrisorio. No, digamos. Es terrible, Nico, o sea, terrible. No iban a resolver su situación, pero simbólicamente vos haces un asado para festejar que no le diste un aumento de 15.000 pesos. Bueno, es realmente un asco, ¿no? Lo mismo el tema del presupuesto universitario. Entonces, el radicalismo que supuestamente defiende la educación pública, y bueno, ahora está colaborando como si nada. Bueno, ya está, nos vetaron la ley, es una ley impulsada por ellos, por otra parte, ¿no? Nos vetaron la ley, no pasa nada, ahora seguimos, que toque lo otro. Bueno, ahí vos ves claramente esta complicidad de la que hablábamos recién, y el hecho de que la agenda que están planteando en el Congreso, digamos, ¿no? Porque el debate del presupuesto, los gobernadores te piden algún dinero para alguna rotonda, pero acá, no se está debatiendo garantizar el presupuesto universitario que vetó Milei, claro. Entonces incorporar los presupuestos, no se está discutiendo incorporar el tema de los jubilados, del presupuesto de la universidad, la salud pública. Claro, no se está debatiendo los temas que importan, sino lo que de alguna manera está en debate, qué es lo que puede sacar cada uno para beneficio propio, digamos, ¿no? Para beneficio propio, exactamente, ¿entendés? Entonces, más allá de la postura que siempre hemos charlado nuestra, en relación a que acá no puede ser que lo único que aumenta sea el pago de la deuda, y que nosotros rechazamos globalmente el presupuesto, pero te digo, ellos ni siquiera ponen una condición básica de mirá, dale algo a los jubilados, veamos el tema del presupuesto. No, los gobernadores, el debate es un debate por fuera de los intereses de las grandes mayorías trabajadores. Tenés el bando del gobierno nacional y después tenés el bando de los gobernadores, que aparte, te digo, ahí también entra las disputas que tienen con Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, y el propio Mauricio Macri, el tema electoral hacia el año que viene, ¿no? Bueno, pero a lo que voy con esto, que realmente es una agenda como la de ayer, ficha limpia, que es, para sintetizar, es darle facultades a la justicia para definir los candidatos, y esto ya se vio en Brasil con Lula, que fue proscripto por una causa trucha totalmente armada, que después se demostró que era falsa totalmente, pero se lo proscribió de la elección, donde iba primero en las encuestas y ganó Bolsonaro. O sea, no es joda, digamos. Claro, ¿no? Entonces, la sucesión de hechos respecto a esto, Nico, da toda la sensación de que es el PRO buscando confirmar la proscripción de Cristina, digo, porque como saben que esto va a ir a la Corte Suprema y se va a dilatar en los tiempos, buscan resolverlo por parte del Congreso y le van cambiando todo el tiempo cosas a la ley de ficha limpia, digamos, en función de lo que le va pasando a Cristina. O sea, la ley debería llamarse ley de Cristina sucia. No, pero me parece, estoy respecto a esto. Sí, pero además, digo, o sea, te muestra esta doble vara y que le quieren dar a esos jueces, que muchos son amigos, ¿no? De Macri, de los sectores del poder, le quieren dar el poder y la facultad para determinar eso, ¿no? Si proscriben a Cristina o a otros. O a otros, claro, a otros. De oposición, ¿no? Porque no nos olvidemos que el paquete de Bullrich, que quiso meter en la ley base y después fue incorporando en algunas leyes que fueron aprobadas, otras todavía no, pero tienen dictamen, otras ni siquiera lo tienen, pero hay una que es un dictamen del otro día que es realmente brutal, porque te multiplica los años de cárcel por resistencia a la autoridad, que son las causas que te meten en una manifestación, así vos no hayas ni hablado con un policía. Entonces, simplemente porque te detuvieron, después te dicen, no, te resististe, lo cual vos decís, che, ¿por qué me llevan? Resistencia a la autoridad. Y si sos funcionario público, o sea, diputado, en el caso nuestro participamos mucho en las manifestaciones, dice, si vos tocas a un policía, tenés el doble de cárcel que cualquier otra persona, 4 años. Bueno, quiero decir, están en un régimen tratando de obviamente ir metiendo toda esta legislación para aumentar la represión
Yo voy todos los miércoles a acompañar a los jubilados que se movilizan Sí, aquí frente al Congreso. lo sé. Son cientos de efectivos. Ayer había centenares, desde las 9 de la mañana, centenares de efectivos de gendarmería, policía federal, la PCA, o sea, una cosa, y vos decís, pero de verdad, centenares, ¿no? Y la bronca que genera además eso porque, o sea, ellos dan una vuelta al Congreso, después hacen un semaforazo, o sea, ni siquiera vos decís, bueno, van a hacer un piquete de 10 horas en una calle, no, es una manifestación que rodea el Congreso y luego muestran sus carteles a los autos que pasan por las avenidas cercanas al Congreso, o sea, para difundir su lucha. Bueno, entonces acá lo que se está haciendo claramente es esto, mientras el presidente, lo escuchaba, vi unas cosas en las redes sociales que dijo esto de que el salario en dólares había crecido, estaba muy por encima de cuando él asumió, diciendo que, a ver, los salarios no se recuperaron, ni siquiera lo que estaban en noviembre, diciembre del año pasado, que ya estaban bajos, ¿no? Ni hablar de las jubilaciones. Después los sectores de trabajadores del Estado fueron de los más perjudicados junto a los sectores informales. Y además que no cuenta todo lo que aumentaron los servicios, es decir, la luz, el gas, el agua, los alquileres, lo que te aumentó o sea, realmente plantea un país de fantasía para seguir, ¿no?, con esta idea, tratando de mantener el apoyo en sectores que acompañaron a Milei producto del desastre de los otros gobiernos, diciendo, bueno, aguanta un poco más, que ya en un momento dijo que estábamos en un momento floreciente de la economía argentina, ¿no? O sea, imagínate si todos los datos de la economía son que cae el consumo, sí, claro, que hay despidos, que cae la producción industrial, no más allá de que en un mes con respecto al otro mes anterior, pero no con respecto al año pasado, pueda tener una leve mejora, etcétera. Si vos tomás de conjunto, estamos en una recesión brutal, digamos, ¿no? Y en una caída enorme del consumo, pues si vos decís, los salarios se recuperaron, ¿no? Porque él dice eso para dejar la idea de que el salario pasó de $300 a $1.100, como si vos hubieses multiplicado 4 veces tu salario, ¿no? El poder de compra. Eso es falso, totalmente falso, cualquiera lo sabe, digo, no hace falta ser economista para saber que eso está traficando un dato como si fuese un aumento del poder adquisitivo, cosa que no es así, digamos, ¿no? Al revés, no vemos lo que dice, los negocios de la gente comprando, sino todo lo contrario, estamos en el récord más bajo de consumo de carne en los últimos 28 años. Claro. Entonces, bueno, claro, es decir, acá hay uno que hace referencia a esto. Tenemos un universo inmenso, viste que el stream provoca esto, ¿no? Libremente somos presos, una divina comedia, un contrato social donde sos perjudicado, raro un contrato que uno firme para no poder pagar 1 kilogramo de carne. Hace un ratito hablábamos con alguien que va a hacer un programa acá y que obviamente está vinculado con Libertad Avanza. Devuelvan lo que roban todos los días con un sistema de saqueo y robo de la propiedad privada de los trabajadores, que es su sueldo, ¿sí? Ismael Gómez, ahí falló el peronismo porque de libertaria nada, ella es nuestra decepcionada de los dirigentes viejos. Yo creo que tenemos que profundizar, y ahí empiezo, esto corre por cuenta mía, tenemos que profundizar la cuestión de hacia dónde vamos con el debate que queremos dar, me parece, ¿no? Hay un montón de elementos nuevos. Nosotros hablamos desde hace, ¿cuánto? 15, 20 años voy yo, ¿sí? Y la cosa ha ido mutando. Antes era una cosa mucho más principista, ideológica, estaba mucho más ideologizada la cosa, y hoy la cosa pasa por un pragmatismo que es casi sangriento, ¿no? Es decir, creo que estamos ante la necesidad, Nico, y esto te lo digo por ser vos uno de los principales referentes de la política argentina, de profundizar el debate en un marco que nos posibilite ser mucho más amplios, ¿sí? Te lo quería decir eso desde el otro día, porque creo que es así. Es decir, hoy lo de las redes sociales invade, aunque no lo creamos y no lo queramos,
y me parece que lo tenemos que analizar. Sí, a mí me parece, Alberto, que es importante el debate para también pensar en lo que se vio años anteriores, ¿no? Si vos pensás, hay un sector importante, si querés, desde el peronismo, con el que nosotros obviamente polemizamos, que es decir, bueno, el mal menor, ¿no? Y recordemos, Scioli en su momento contra Macri, Sí. bueno, nos acusaba a nosotros, nosotros no vamos a apoyar un proyecto que no compartimos. Entonces, Scioli hoy por hoy es funcionario de la Libertad Avanza como si fuera un libertario, el primer libertario de la historia, Sí. ¿no? Vos lo ves, bueno, el tema de Alberto Fernández también, digo, más allá de todos los problemas, pues pandemia, etcétera, digo, después fueron políticas que con Vicentín le hicieron y no hicieron nada. Entonces, realmente, o sea, si vos prometes cosas, lo podemos trasladar, si querés, a Estados Unidos, digamos, en la derrota del Partido Demócrata, el triunfo de Trump, que esencialmente se da no porque haya sumado más votos Trump, sino por los votos que perdió el Partido Demócrata, en el sentido de que habían prometido en la economía otra cosa, totalmente distinta. Bueno, con Alberto Fernández fue algo similar. Volvía al asado, que esto que el otro, bueno, fue un duro ajuste el que se implementó, y el tema de la deuda. Claro, esto no empezó ahora. Milei, claro, es el resultado de montones de situaciones. Entonces, para pensar hacia adelante tenemos que decir, bueno, a ver, hagamos autocrítica, hagamos autocrítica, pensemos que de la izquierda decimos, obviamente, primero hay que obviamente nosotros queremos superar la experiencia del peronismo, forjar una fuerza socialista de la clase trabajadora y de la juventud que plantee un gobierno desde otro punto de vista. Ahora, digo, empecemos el debate diciendo, bueno, cómo el desconocimiento de la deuda, ¿no? Como punto de partida para tomar una serie de medidas. Mira, el otro día leía un libro muy interesante de Martín Shor y otros economistas que dicen el viejo paradigma de con exportar alcanza, en el sentido que lo importante es exportar más para superar el problema de la restricción externa que tiene la industria argentina. Dice, ahora, el problema es que vos exportás más y es como un balde que tiene agujeros. Vos le ponés más agua, igual no se soluciona con más agua, en este caso dólares, sino que está lleno de agujeros donde por distintas vías se llevan los dólares de la Argentina. No es que en la Argentina no hay dólares, ¿no? Es decir, se generan esos recursos que se van no solo por la deuda, sino también por distintos mecanismos de fuga de capitales que se han consolidado, porque aparte se ha extranjerizado la cúpula empresaria argentina, tenés mecanismos de elusión, de evasión de impuestos que son enormes, tenés muchas maniobras por las cuales se fugan y se llevan la riqueza que generan la mayoría trabajadora en la Argentina, ¿no? Entonces, si vos no apuntás al desconocimiento de la deuda, al tema de la nacionalización de la banca bajo el control de los trabajadores, que son, es decir, los bancos son muchas veces el vehículo para el otro día teníamos un debate interesante, Nico, con Moreno, que él hizo referencia positivamente al pollo sobrero por el tema de los trenes, ¿sí? Exactamente, por la privatización del Belgrano y por las concesiones y todo eso. Bueno, Moreno reivindicaba al pollo en cuanto a su lucha, pero no estaba de acuerdo con la metodología que el pollo quería aplicar en cuanto... O sea, digo, para ampliar un poquito ahí. Sí, dale. Porque la discusión era estatización o que sea privada, pero en manos de los trabajadores, digamos. Entonces el pollo planteaba unas cosas, una posición media mixta, digamos, pero lo que le planteaba Moreno es que si queda en manos de los trabajadores termina siendo privada, solamente que en vez de quedar en manos del empresario quedaría en manos de los trabajadores, que sería, según él, el mejor escenario, porque después si cambia el gobierno, digamos, cambia la gestión del Estado, esa empresa sigue siendo de los trabajadores, entonces ahí te independizás de los cambios políticos. La aclaración de Seba buenísima, ¿sí? Lo que pasa, digo, es que ahí en ese caso, o al menos el planteo nuestro es que sea público, estatal, tiene que ver con que se garantice, por un lado, los salarios de los trabajadores y por otro lado, las inversiones necesarias. Claro. ¿No? Es decir, contrariamente a la idea de Milei, que pone en el presupuesto la cuestión
la regla fiscal, es decir, primero vamos a pagar la deuda y después vemos, no, al revés, primero vamos a pagar a los jubilados, vamos a pagar a la educación, a la salud, las obras que son necesarias, por ejemplo, en los ferrocarriles, ¿no? Primero los recursos van a ir a esas necesidades. Bueno, después está en la discusión de la planificación y en la administración, donde sí nosotros creemos que está controlado por los trabajadores, ¿no? Y no por los funcionarios de turno. Pero si vos, desde el punto de vista del dinero, del financiamiento, si no, estarías planteando una cooperativa de trabajo. Y las cooperativas de trabajo pueden ser, y han sido en muchos casos, una respuesta de los trabajadores ante cierres de empresas y demás, pero no podés competir en el mercado capitalista. Distinto sería si hubiese un gobierno de los trabajadores, etc. No, además experiencias hay muchas, hay algunas que yo la conozco más, otras menos, pero claro, en un mundo capitalista las cooperativas terminan de alguna manera no fracasando, pero sí no siendo lo suficientemente competitivas, precisamente porque el mercado te va ganando. Claro, pero vos, por ejemplo, tenés los ejemplos siguen en pie fábricas recuperadas como sí. Madigraf. Es enorme el esfuerzo de esos trabajadores y la demostración de que no hacen falta los patrones. Ahora, el problema es que si no, por eso plantean en estas empresas, plantean que el Estado se haga cargo de los salarios y de la renovación tecnológica, porque si no, es más difícil. ¿Cómo haces para tener una renovación tecnológica cuando ya te quedan obsoletas cierta maquinaria y entonces la competitividad vos la vas perdiendo, digamos? Entonces necesitas que el Estado se haga cargo y de esa manera, administrada por los trabajadores, puedas sostenerlo brindando un servicio a la comunidad. Por ejemplo, los trabajadores de Sanón siempre decían, bueno, los cerámicos que nosotros producimos pueden estar al servicio de la obra pública, en las escuelas, de los hospitales, para construir viviendas, no en función de un negocio de distintos sectores, no de la construcción de los grandes grupos inmobiliarios, no, sino al servicio de la construcción social, ¿no? De las necesidades sociales. Bueno, por eso digo, a mí me parece que es todo hiperválido. Yo seguí muy de cerca hace muchos años, ¿te acordás que ustedes daban las conferencias ahí? Lo que fue la cooperativa que se hizo, lo que se hizo en el Bauen, ¿sí? Y de hecho, cuando yo iba a Buenos Aires me quedaba ahí, y digo, ese fue un momento fantástico, y eso funcionaba a full. Dolina hacía el programa ahí. Es decir, ¿te acordás, Nico? Sí. Dolina hacía el programa ahí. ¿Sí? Y un montón de cosas que estaban buenísimos. ¿Sí? Estuve en el Bauen y es un buen ejemplo. Nico, te dejo porque me voy a Roma ahora. ¿Sí? Porque lo tenemos a Julio Bárbaro, que estuvo con el Papa. ¿Sí? Bueno. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao, adiós. Nico. Gracias. Bueno, lo tenemos.